Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Tu saludo para Criajén. Muy buenas tardes, señor Genaro. Tengo un gusto estar con usted ahorita, presente. Y bueno, me alegro mucho de verle invitado acá para estar siguiendo ahí en el arte. Mira, tú qué bien, Rocío. Rocío, ¿de qué parte, Rocío? Cuéntanos. Yo soy de Cerro de Pasco. Cerro de Pasco, mis padres son cerreños también. Y acá en Lima, desde muy niña estoy radicando y son 2 años que estoy en el arte del artista. Mira tú qué bien, Rocío. Rocío, dígame, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Son 2 años que estoy ahorita en la música. Sí, señor Genaro. ¿Y alguna producción de por medio ya? Todavía no, pero estoy ahí siguiendo adelante. Qué bueno. A ver, Rocío, queremos escucharte un temita a capela, una cortita. ¿Cuál podría ser? Quisiera nacer de nuevo para decirle a mi madre, mamita, cuánto te quiero, y tantas cosas de niña. Oigo tu voz y a tu amada, y cansada por el tiempo, pero en mi tierna mirada, la luz de mis esperanzas, todo el tiempo esperando que mi mamá no se muera, la lleve siempre conmigo, como un collar. Le dedico a mi madre, que en paz descanse, que ya partió hace 20 años ya. Que de muy pequeña mi madre me ha intensivado a cantar y de muy niña cantaba. Y me dejó muy pequeña y de ahí empecé a surgir poco a poco. Qué bueno. Rocío, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Señor Genaro, yo quisiera salir adelante, ¿no? Poco a poco y con ayuda de Dios y con la bendición de la familia que me apoya, voy a surgir poco a poco. Claro, esa es la idea, pues, ¿no, Rocío? A ver, Rocío, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando? Yo les doy un mensaje a todas las chicas que están empezando, que sigan adelante, que es un arte, si han nacido con un arte es bueno, ¿no? Que se sigan desenvolviendo y para todos hay un espacio para poder compartir con todas las chicas artistas que estamos acá en el Perú, apoyarnos entre peruanos. Qué bueno, Rocío. ¿Un número telefónico nos puede dar? Único es 931-073746. Qué bueno, Rocío. Bueno, Rocío, hemos tenido un gusto de entrevistarte. Espero hacerte una nueva entrevista, ya un escenario, pues, ¿no? Tú de pie para Criajén, Rocío. Sí, señor Genaro, muchísimas gracias y bendiciones a usted y a su familia. Ok, gracias,